Recordemos el concepto de campo eléctrico. En la imagen vemos el campo eléctrico generado por una carga negativa y el campo eléctrico generado por una carga positiva. Recordemos, las cargas negativas siempre generan campo hacia ellas. Los vectores deben apuntar hacia la carga. En cambio, las cargas positivas siempre generan campo eléctrico alejándose de ellas, tal y como lo estoy dibujando acá. Acá esta línea que estoy poniendo en color gris es para indicar que están muy separadas, es decir, una no afecta a la otra. Están tan separadas que el campo eléctrico no se ve afectado. Entonces, así se comporta el campo eléctrico cuando tenemos cargas aisladas. Y hablamos de cargas puntuales. Ya hemos hablado de otros casos. ¿Qué pasa si no son cargas puntuales? Bueno, que la cosa se complica. Por ejemplo, tenemos una varilla, que es el caso que hemos trabajado, que tenga carga positiva. El campo se comporta, por ejemplo, si estamos a la mitad, así. Entre más lejos estés de la varilla, el campo es así. Del otro lado, el campo es así, se aleja. Conforme te alejas de la varilla, el campo es más débil. Eso si estás a la mitad. En cambio, ya si te mueves, ahora el campo podría hacer esto. Si te mueves a un lado, ya no estás a la mitad, el campo empieza a hacer esto. Ese es el campo eléctrico generado por una varilla. De este lado, pues más o menos así, etcétera. Entonces, el campo eléctrico varía dependiendo en qué punto estés. También calculamos el campo eléctrico en los extremos. En los extremos el campo eléctrico es así, y entre más lejos estés es más débil. Y lo mismo del lado derecho. Entonces, el campo eléctrico generado por una varilla, pues cambia drásticamente. También vimos el caso de un anillo. Si tienes un aro que tenga carga positiva más Q, bueno, ahí el campo eléctrico es relativamente fácil si te paras a la mitad del aro y te mueves así, perpendicular. Sobre esta línea el campo eléctrico es así, y si te vas del otro lado, el campo eléctrico es más o menos así. En cambio, ya si te mueves a los lados, en cualquier otro punto el campo eléctrico ya es complicado. Aquí, por ejemplo, ya tendría componentes, y nosotros solamente calculamos el campo eléctrico que se encuentra en esta línea. Al igual que en la varilla, solamente lo calculamos en esta línea, la que pasa sobre la varilla y la que pasa perpendicular a la varilla. Aunque también podríamos calcular en otros puntos. Finalmente, bueno, luego vimos el disco, que es parecido al anillo, y el último caso que vimos fue el plano infinito, que es justamente lo que ayer trabajamos, que ahí el campo es constante. Entonces, necesito que recuerden todos los casos que hemos visto, porque para el concepto de flujo eléctrico necesitamos forzosamente saber cómo es el campo. O sea, si es el campo generado por un plano infinito, es un campo constante y perpendicular al plano. Voy a necesitar todos estos casos y necesito que sepamos dibujar el campo eléctrico para todas estas configuraciones. En particular, si tengo dos cargas puntuales y aisladas, el campo eléctrico pues es como lo estamos dibujando aquí. En cambio, si estas dos cargas estuvieran relativamente cerca, el campo eléctrico se distorsiona, porque el campo eléctrico de una empieza a afectar el campo eléctrico de la otra y viceversa. Normalmente el campo eléctrico lo dibujamos así. Aquí ya dibujé el campo eléctrico como muchos vectores que se están alejando de nuestra carga positiva. Esta es una carga puntual positiva. Entonces, cuando tenemos una carga puntual positiva, el campo eléctrico se comporta más o menos así. En clases anteriores ya lo mencionamos, esta forma que tiene el campo se llama radial hacia afuera. ¿Por qué es radial? Bueno, porque vamos a encerrar esto en una esfera. Voy a colocar una esfera imaginaria. Voy a colocar una esfera y voy a encerrar mi carga con una esfera. El campo eléctrico siempre queda sobre el radio de la esfera. Entonces, por eso se llama radial. Si aquí dibujo el radio, el campo eléctrico queda sobre el radio. Y si acá dibujo el radio, el campo eléctrico siempre queda sobre el radio de esa esfera. A veces no es tan cómodo estar dibujando así muchos vectores, porque si yo les pido el campo que genera toda la carga, en cualquier punto, pues tendríamos que dibujar una infinidad de vectores. Y a veces es más conveniente dibujar líneas en lugar de vectores. Es más conveniente dibujar una línea que pase por encima de los vectores. Por ejemplo, una línea que venga así. Ese ya no sería el campo, porque el campo son vectores. Y aquí ya nada más estoy colocando una línea por donde pasan esos vectores. Aquí colocaríamos otra línea por donde pasan los vectores.
Y esas líneas les vamos a poner un nombre especial. Entonces déjenme poner la siguiente figura, que es donde ya tengo las líneas dibujadas bien. Y esas les vamos a llamar líneas de campo eléctrico. Son líneas que representan por dónde pasa el campo eléctrico, mas no es el campo eléctrico. El campo eléctrico son los vectores. Esas líneas nada más se dibujan encima de los vectores. Debemos notar que esas líneas a veces incluso se les pone así como flechitas, así encima, nada más para indicar en qué dirección va el campo, pero repito, no confundir el campo eléctrico con estas líneas. Para empezar, ¿por qué no las debo confundir? Porque el campo eléctrico son estos vectores y esta línea es como un solo vector, pero además estas líneas pueden ser curvas, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. En cambio, el campo eléctrico son vectores y por lo tanto siempre son rectos. En esta ocasión estoy dibujando el campo eléctrico, el flujo, las líneas de campo eléctrico. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el campo? El campo eléctrico lo vamos a dibujar como vectores que para empezar deben quedar siempre tangente a estas líneas. Por ejemplo, si alguien me pregunta cómo es el campo eléctrico en este punto, lo que debo hacer es dibujar un vector que quede tangente a las líneas, así. Y este sería el campo eléctrico. El campo eléctrico siempre van a ser vectores tangentes a estas líneas. Por ejemplo, si estamos acá y alguien nos pregunta, ¿cómo es el campo eléctrico en este punto? El campo eléctrico es una tangente y entonces aquí el campo eléctrico sería así. Estas les vamos a llamar líneas de campo, que es cómo se comporta el campo en diferentes regiones. Bueno, acá el campo sería así. Este sería el campo eléctrico. Vectores que se tienen que dibujar tangente a las líneas. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, voy a colocar una región, acá este pequeño rombo que dibujé, y voy a contar cuántas líneas están pasando por el rombo. Si nos fijamos, está pasando 1, 2, 3, 4. Y voy a colocar el mismo rombo, pero en otro lugar. Por ejemplo, acá. Y aquí nada más lo están pasando 2. Solamente 2 líneas están atravesando nuestro rombo. O sea, aquí diríamos que nada más 2 están pasando. En cambio, en esta figura son 4 los que están pasando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe mayor flujo a través de esta superficie que de esta superficie. Y esto está directamente relacionado con el campo eléctrico. En general, veo que es el doble. En este caso, el flujo es el doble en una que en otra superficie. Y eso quiere decir que el campo eléctrico es el doble de intenso en esta región que en esta región de acá. La magnitud del campo es el doble. Si aquí el campo vale 200 newton sobre coulomb, de este lado el campo vale 100. Si de este lado el campo vale 500, de este lado el campo tiene una magnitud de 250. El campo eléctrico es tangente a las líneas, que es lo que dije hace un rato. La dirección del campo sería hacia donde van las líneas. Vean que las líneas van de la carga positiva a la negativa. Entonces el campo tiene que ir en esa dirección. Si estamos en otro lugar como este punto, pues debo dibujar una línea tangente, que aquí casi quedaría paralela porque no está tan curva la línea. Y así sería el campo en esta región. En este punto, el campo eléctrico sería para allá, tangente a estas líneas. Y luego, el espaciado entre líneas representa la intensidad del campo eléctrico. Cuando hablo de intensidad, me refiero a la magnitud del campo. La magnitud, norma o módulo del campo tiene que ver con la separación entre las líneas. Entre más separadas estén las líneas, más débil es el campo. Entre más juntas estén las líneas, más intenso es el campo. En el caso de aquí, vamos a decir que la magnitud del campo en esta región es pequeño comparado con el campo que hay en esta otra región. Como aquí la separación es menor entre las líneas, aquí voy a decir que el campo es más intenso en esta zona. Finalmente, vamos a contar cuántas líneas atraviesan esta región y eso me va a llevar al concepto de flujo eléctrico. El flujo eléctrico vamos a decir que es el campo eléctrico que pasa a través de una superficie. Entonces voy a calcular cuánto campo está atravesando mi superficie y eso me va a dar el flujo eléctrico. Una cosa importante, estas superficies en general no están hechas de ningún material, son simplemente imaginarias. No están hechas de algún material, es simplemente unas cuestiones matemáticas que utilizamos y son imaginarias. El flujo eléctrico
es entonces cuánto campo atraviesa cierta superficie. Para el flujo eléctrico tenemos que tener en cuenta que no es un vector, el flujo es un escalar. No vamos a usar vectores para representar el flujo eléctrico, es un escalar. Voy a usar la letra griega phi mayúscula para representarlo, pero como también hay flujo magnético, voy a ponerle una E como subíndice. Y el primer caso es cuando tenemos superficie plana, tenemos una superficie plana, que aquí la estoy representando por este rectángulo. Cuando tengamos un plano, tenemos que decir hacia dónde está la cara del plano. Para ello voy a usar un vector unitario al que le voy a llamar n gorrito, que es este que aquí está en color verde, y este n gorrito me va a servir para indicar hacia dónde apunta la cara que estamos analizando. Ahí tenemos esa superficie que es plana, es como si fuera una hoja, y entonces en este ejemplo la cara de ese plano está apuntando en la dirección de n gorrito. Si yo dibujo la cara en otra dirección, por ejemplo así, imagínense que esa superficie la colocamos así, entonces n gorrito sería hacia allá. N gorrito siempre va a ser un vector perpendicular a la superficie. Si tú mides el ángulo que hay de n gorrito hacia el plano, deben ser siempre 90 grados. Si tenemos un plano apuntando, digamos, hacia acá, un plano que está así, el n gorrito sería un vector que quedaría así. Le ponemos n gorrito porque es unitario, es decir, la magnitud de este vector es 1. N gorrito siempre va a estar a 90 grados del plano. También es importante mencionar que n gorrito para una cara como esta la puedes colocar donde te dé la gana. Por ejemplo, si te paras en este punto, n gorrito entonces estaría aquí. Y si te paras en este punto, n gorrito sería así. Y en cualquier otro punto, si te paras acá, pues n gorrito sería así. O sea, el vector unitario n gorrito lo puedes colocar en cualquier parte del plano, siempre y cuando sea plana la superficie. Ya luego vamos a ver qué pasa si la superficie no es plana, si es curva. Ahí ya cambia, porque en una curva, n gorrito va a cambiar de dirección. Es un vector unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Bueno, que si tú le sacas magnitud a ese vector, la magnitud debe ser 1. Por definición, eso es un vector unitario. Cualquier vector cuya magnitud, norma o módulo da 1, perpendicular a la superficie. Y luego tenemos el campo eléctrico, que son estos vectores en color azul que están atravesando esa superficie. Vean cómo el campo atraviesa esa superficie. Por ejemplo, este vector viene y atraviesa por aquí a la superficie. Este otro vector viene, entra por la parte de atrás y sale por acá. Y así tenemos el vector campo eléctrico. El campo eléctrico está cubriendo todo el plano. Aquí nada más dibujé algunos vectores, pero en realidad estos vectores están pasando por cualquier parte del plano. Ahora, ¿qué es lo que le voy a pedir? Primero, que el campo eléctrico sea uniforme. ¿Qué quiere decir campo eléctrico uniforme? Que no va a cambiar ni su magnitud, ni dirección, ni sentido. Vean, todos estos vectores miden lo mismo de largo. Eso quiere decir que la magnitud es constante y siempre están horizontales, en este caso, paralelos al vector n gorrito. La dirección nunca cambia y el sentido tampoco. No hay ningún vector que vaya en sentido contrario. Entonces, cuando yo digo campo eléctrico uniforme, me refiero a que la magnitud, dirección y sentido no cambian en toda la superficie. A lo mejor cambian, pero en otro lugar, no en la superficie. Todos los que atraviesan la superficie deben ser vectores idénticos. A lo mejor ya por acá el campo eléctrico ya es diferente, a lo mejor aquí el campo eléctrico ya hizo así, tiene otra magnitud, tiene otra dirección, pero eso ya es en otro lugar. Todos los que pasan a través de la superficie deben ser idénticos. Ese es el primer caso que vamos a analizar porque es el más simple. Tiene que quedar perpendicular a la superficie. En otras palabras, tiene que quedar paralelo a n gorrito. Bueno, cuando se cumplen esas condiciones, al que yo le voy a llamar el caso 1, el flujo eléctrico, recuerden que lo que yo quiero calcular es el flujo eléctrico. ¿Cuánto campo está atravesando este rectángulo? Para empezar, pues dependerá del área del rectángulo. Si el rectángulo es pequeño, pues pocas líneas de campo van a pasar por ahí. En cambio, si el área es grande, si el rectángulo es grande, pues muchas líneas de campo van a pasar por ahí. Así que otro factor que va a importar es el área. Pueden pensarlo como si fuera una ventana a través de la cual está pasando aire y yo quiero calcular el flujo de aire. Entonces, pues también va a importar el área. A mayúscula, que obviamente es un escalar,
es el área de la superficie. Bueno, para este primer caso, el flujo eléctrico es muy simple. Para este primer caso, que se cumplan estas condiciones que hemos dado, que el campo eléctrico es uniforme, que la superficie es plana y que el campo eléctrico es paralelo a n gorrito, el flujo eléctrico, que recuerden voy a usar la letra griega phi con un subíndice e, simplemente se calcula multiplicando la magnitud del campo por el área. Recuerden que la magnitud es escalar y el área es escalar, así que esto me va a dar escalar. El flujo eléctrico no es un vector, es un escalar. Y esta sería la definición de flujo eléctrico. Así vamos a calcular el flujo eléctrico. Las unidades. ¿Cuáles son las unidades de flujo eléctrico? Recuerden que cuando hablo de las unidades, pongo entre corchetes la cantidad, así. Cuando encierro una cantidad entre corchetes, hablo de sus unidades. Y las unidades serían el campo, que hemos visto que es Newton sobre Coulomb, multiplicando por el área, y el área se mide en metros cuadrados. Así que las unidades de flujo son Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Vamos con el caso 2. Pues voy a hacer una pequeña variante a todo esto, y ahora lo que voy a hacer es que el campo eléctrico ya no va a ser paralelo a n gorrito, sino más bien va a formar un ángulo con n gorrito. Va a seguir siendo campo uniforme, pero ahora va a tener un ángulo con n gorrito. Y ya vamos a ver cómo se calcula el flujo eléctrico en esa situación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando, la superficie la dejo igual que hace un rato, un rectángulo que tiene un área A y que tiene un vector n gorrito que lo voy a dibujar así, un vector perpendicular a la superficie. Ahora, el campo eléctrico, que es uniforme, es decir, todos los vectores van a tener la misma magnitud, entonces hay un ángulo entre el campo eléctrico y n gorrito, y este ángulo le vamos a llamar el ángulo teta. Por supuesto que hay más vectores campo, ahí nada más dibujé uno, el que pasa por esa región. Ya no voy a dibujar más porque si no se me van a encimar todos acá. Lo único que cambia respecto al caso anterior es que ahora el campo eléctrico no queda paralelo a n gorrito. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es descomponerlo en dos partes. Una componente, que aquí la voy a poner en color rojo, va a ser paralela a n gorrito. Voy a tener una componente para acá, que va a pasar por acá, digamos. Esa es una componente. Recuerden que las componentes también son vectores. La componente de un vector es también un vector. Esta componente le voy a llamar E paralela, y E paralela, pues es paralela a n gorrito, y la otra componente la voy a poner obviamente perpendicular a este E paralelo, y la otra componente sería esta acá, y a esta la voy a llamar E perpendicular. Entonces, el campo eléctrico simplemente lo voy a dividir en dos partes. Una parte que es paralela y otra que es perpendicular. Obviamente, pues ahí tengo una suma de vectores. Recuerden que dos vectores, cuando uno está en la punta del otro es porque se están sumando. Así que E paralelo y E perpendicular se están sumando y el resultado de esa suma es el vector E. Fíjense que como quedó el mismo ángulo, el ángulo teta que se forma entre n gorrito y el vector campo es el mismo ángulo que hay acá, porque este E paralelo pues es paralelo a n gorrito, entonces el ángulo es el mismo. ¿Cómo calcularíamos la magnitud? Se toman magnitudes porque tomaríamos las definiciones de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de teta en ese triángulo sería igual a ¿qué? El campo perpendicular entre el campo eléctrico. Nada más que tengo un pequeño problema. Estoy dividiendo dos vectores y como ustedes saben, la división de vectores no existe. Entonces yo no puedo escribir esto. Si ven que alguien hace esto, quémenle los pies porque está dividiendo dos vectores y la división de vectores no existen. ¿Qué es lo que puedo hacer para que esta operación tenga sentido? Las magnitudes nada más. Y eso sería el seno del ángulo. Y ya de aquí puedo despejar el E perpendicular. La magnitud del E perpendicular sería simplemente la magnitud del campo, pasa de este lado multiplicando y quedaría la magnitud del campo por el seno del ángulo. Si ahora calculamos el coseno del ángulo, el coseno en este triángulo es cateto adyacente y el cateto adyacente es el E paralelo. Pero no puedo tomar el vector como tal, así que nada más tomo su magnitud y dividimos entre la hipotenusa, y la hipotenusa es el campo eléctrico, pero nuevamente nada más su magnitud. Y eso me lleva a que el campo eléctrico paralelo sería simplemente la magnitud del campo
por el coseno del ángulo. Ahora, olvídense del campo eléctrico, olvídense como se olvidaron de las clases presenciales, concéntrense en las dos componentes, el paralelo y el perpendicular. Yo quiero calcular el flujo, es decir, cuánto campo está atravesando mi ventana. Y aquí, ¿quién es el que atraviesa la ventana? El paralelo. Este que pinté en rojo es el que realmente está atravesando la ventana. El otro, de hecho, nunca atraviesa la ventana porque el otro queda paralelo a la ventana. Entonces, el E perpendicular no atraviesa la ventana. Entonces, el E paralelo determina el flujo. Por lo tanto, el flujo eléctrico sería, como ya lo vimos hace un rato, la magnitud del campo, pero voy a tomar la magnitud del que atraviesa la ventana, que es el E paralelo, multiplicado por el área. Usé la definición del caso 1, que es magnitud del campo por área. El único detalle es que no todo el campo eléctrico atraviesa la ventana. Solamente una parte del campo eléctrico es la que lo atraviesa y es la componente paralela a N gorrito. Ahora, E paralelo, su magnitud la calculé aquí. Así que voy a sustituir la magnitud de E paralelo y quedaría así. Flujo eléctrico es igual a la magnitud del campo por el coseno del ángulo por área. Y así es como se calcula el flujo eléctrico en este segundo caso. Ahora, por otro lado, si yo tengo dos vectores A y B, ¿cómo se calcula su producto punto? Tomaríamos la componente en X del primer vector por la componente en X del segundo vector, más la componente en Y del primer vector por la componente en Y del segundo vector, si es en 2 dimensiones, si fuera en 3 dimensiones le agregamos la componente en Z. Esa es una manera de hacer producto punto, pero hay otra. Recuerden que el producto punto se puede hacer de dos maneras. ¿Con el coseno? Hay otra que dice que la magnitud de un vector, el producto punto de dos vectores se puede hacer tomando las magnitudes. La magnitud del primero, la magnitud del segundo, por el coseno del ángulo. Entonces, el producto punto se puede hacer de dos maneras, entrada por entrada o bien multiplicando las magnitudes. Yo por eso les dije que tenían que repasar el capítulo 1 del Szymanski, donde se ve producto punto. Entonces, nuevamente, si no lo han visto, tienen que regresarse al capítulo 1 del Szymanski para estudiar a profundidad el producto punto. En particular, si yo hago producto punto de E con N gorrito, porque hasta el momento no hemos usado N gorrito, ¿cómo quedaría el producto punto de E con N gorrito? Sobre todo si aplico la segunda definición. Pues sería magnitud de E, magnitud de N gorrito, por coseno del ángulo que hay entre ellos, que en este caso es coseno de teta. Pero N gorrito es unitario, su magnitud es 1. Entonces, esto de aquí es 1. Por lo tanto, queda nada más magnitud del campo por coseno del ángulo. Así quedaría el producto punto de E con N gorrito. Y si se fijan, en mi ecuación de flujo es justamente lo que tengo, magnitud del campo por coseno del ángulo. Ese sería el producto punto de E con N gorrito. Así que el flujo eléctrico también se puede calcular así, tomando el producto punto de E con N gorrito y todo eso multiplicando el área. Y esas son las dos formas de calcular flujo eléctrico, que tiene que ver con las dos formas de hacer producto punto. Aquí la voy a dejar el día de hoy. La siguiente clase, ese ejercicio y este de acá. Nos vemos, que tengan buen día.